Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ otra vez. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de la nueva serie de Sandokan, protagonizada por el mismísimo Kanyaman, y por supuesto, no podremos evitar mencionar el nombre de Demet Özdemir en todo este revuelo. Prepárense porque hay una decisión superíndice 3N importante en el horizonte que va a impactar a todos los fans de esta producción superíndice 3N. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, du copyright déjenme recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gustan las noticias sobre series turcas, sobre sus actores favoritos, sobre todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para Mu. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. La nueva serie de Sandokan, con Kanyaman a la cabeza, ha generado una expectación superíndice 3N enorme desde que se anunció superíndice 3. No solo por la historia en que ya es un clásico, sino también copyright N por la elección superíndice 3N de Kanyaman como protagonista. Muchos fans están emocionados de ver al actor en este papel y superíndice 3 Nico, mientras que otros, como suele suceder, tienen sus dudas. Y es que Sandokan es un personaje muy querido y con una historia muy rica, que la responsabilidad sobre los hombros de Khan es grande. La sombra de Kabir Bedi y su imponente interpretación superíndice 3N es alargada, y superar las expectativas no será tarea fácil. La pregunta que flota en el aire es, ¿será Kanyaman capaz de capturar la esencia del tigre de Malasia? Pero antes de seguir, hagamos un pequeño más menos o repaso para aquellos que no es tu copyright N del todo familiarizados con la historia de Sandokan. Sandokan es un príncipe malayo convertido en pirata, un guerrero valiente y noble que lucha contra la opresión superíndice 3N del Imperio Británico en el siglo XIX. La historia original, escrita por Emilio Salgari, ha sido adaptada en múltiples ocasiones para la televisión superíndice 3N y el cine, y cada versión superíndice 3N ha tenido su propio encanto. La versión superíndice 3N Mu es famosa, probablemente, sea la serie de los aún más menos o 70 protagonizada por Kabir Bedi, que dejó superíndice 3 una huella imborrable en el imaginario colectivo. Kabir Bedi con su porte majestuoso y su mirada penetrante, definió superíndice 3 para muchos la imagen del pirata justiciero. Entonces, ¿QU Copyright hace que esta nueva versión superíndice 3N con Kanyaman sea tan diferente? Bueno, para empezar, tenemos un presupuesto mucho mayor y una producción superíndice 3N a gran escala. Se estuvo invirtiendo mucho en los efectos especiales, en el vestuario, en la ambientación superíndice 3N, todo para recrear de la manera fiel posible la con diéresis copyright poca y el lugar donde se desarrolla la historia. Además se ha prometido una adaptación superíndice 3N fiel a la novela original, explorando facetas de Sandokan que tal vez no se hayan visto en otras versiones. Los productores han declarado que buscan profundizar en la psicología del personaje, mostrar sus motivaciones, sus miedos y sus contradicciones, alejándose de la imagen simplificada del copyright romántico. Quieren explorar la complejidad de un hombre que ha perdido su reino y que se ve obligado a luchar por su supervivencia y por la justicia. Pero la gran pregunta que todos se hacen es Kanyaman a la altura del desafío? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla. Kanyaman es un actor muy popular, con una gran base de fans, y tiene un carisma innegable. Ha demostrado su talento en varias series turcas, donde ha interpretado roles muy diferentes. Sin embargo, Sandokan es un personaje muy exigente, tanto física como emocionalmente. Requiere una gran preparación superíndice 3N física, por supuesto, pero también copyright N una gran capacidad para transmitir la nobleza, la valentua y el carisma de este legendario pirata. Kanyaman ha estado entrenando intensamente para ponerse en forma y dominar las habilidades de lucha necesarias para el papel. Ha compartido en sus redes sociales imágenes de sus sesiones de entrenamiento, mostrando su dedicación superíndice 3N y compromiso con el proyecto. Pero la preparación superíndice 3N física es solo una parte del desafío. Kanyaman también copyright N necesita conectar con la esencia del personaje, comprender su motivación superíndice 3N y transmitir su dolor y su rabia de manera convincente. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir.
Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erken Kway, y su química en pantalla fue innegable. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y los fans no han dejado de pedir que vuelvan a trabajar juntos. De hecho, durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 que Demet podría ser la elegida para interpretar el papel de Lady Mariana, el interu copyright ese amoroso de Sandokan. La conexión superíndice 3N entre Can y Demet en Erken Kway era palpable. Su naturalidad, su humor y su romanticismo cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La idea de verlos juntos de nuevo, esta vez en un proyecto de proporciones con diéresis copyright picas como Sandokan, era irresistible para muchos fans. Las redes sociales se inundaron de peticiones, montajes y fanfics que imaginaban a Can y Demet como Sandokan y Lady Mariana. Imagunense la emoción superíndice 3N de los fans si esto hubiera sucedido. Será un reencuentro explosivo, una oportunidad para ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto de gran envergadura. Sin embargo, la decisión superíndice 3N final fue otra. Se anunció superíndice 3 que la actriz italiana Miriam Leone será quien interpretará a Lady Mariana. Miriam Leone es una actriz talentosa y versátil, con una amplia experiencia en cine y televisión superíndice 3N en Italia. Ha ganado varios premios por sus interpretaciones y es conocida por su belleza y su carisma. Sin embargo, para muchos fans, su elección superíndice 3N no fue suficiente para compensar la ausencia de Demet Özdemir. Esta decisión superíndice 3N, como era de esperarse, generó superíndice 3 una gran controversia. Muchos fans se sintieron decepcionados de no ver a Demet junto a Can, y expresaron su descontento en las redes sociales. Algunos argumentaron que la química entre Can y Demet era insuperable y que nadie se podrá igualar esa magia en pantalla. Otros, sin embargo, defendieron la elección superíndice 3N de Miriam Leone, argumentando que es una gran actriz y que seguramente hará un excelente trabajo interpretando a Lady Mariana. La división superíndice 3N entre los fans era evidente. Por un lado, estaban aquellos que consideraban que la elección superíndice 3N de Miriam Leone era una oportunidad para ver una nueva interpretación superíndice 3N de Lady Mariana, una versión superíndice 3N diferente y tal vez cercana a la novela original. Por otro lado, estaban aquellos que no podían imaginar a nadie que a Demet Özdemir en el papel, argumentando que su química con Can Yaman era un elemento clave para el con diéresis copyright sito de la serie. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo, la decisión superíndice 3N de no elegir a Demet Özdemir para el papel de Lady Mariana impacta a todos. Impacta a los fans, por supuesto, que tenuan la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Impacta a la producción superíndice 3N, que debe lidiar con las reacciones del público y con la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas. E impacta a los propios Can y Demet, que seguramente son conscientes del revuelo que ha causado esta decisión superíndice 3N. La presión superíndice 3N sobre la producción superíndice 3N es enorme. No solo deben cumplir con las expectativas de los fans, sino también copyright en justificar la inversión superíndice 3N millonaria que se ha realizado en la serie. La elección superíndice 3N del reparto, la dirección superíndice 3N artística, la música, todo esto siendo analizado con lupa. Cualquier error podrá tener consecuencias negativas en el con diéresis copyright sito de la serie. Pero ¿por qué copyright se tomó superíndice 3 esta decisión superíndice 3N? Es difícil saberlo con certeza. Pueden haber muchas razones, diferencias creativas, problemas de agenda, la simple decisión superíndice 3N de querer darle un nuevo enfoque a la historia. Lo cierto es que la producción superíndice 3N optó superíndice 3 por Miriam Leone, y debemos respetar esa decisión superíndice 3N. Es posible que Demet Özdemir tuviera otros compromisos profesionales que le impidieran participar en la serie. También copyright N es posible que la producción superíndice 3N quisiera buscar una actriz con un perfil diferente, una actriz que aportara una nueva perspectiva al personaje de Lady Mariana. Sea cual sea la razón superíndice 3N, la decisión superíndice 3N ya estuvo tomada y ahora solo queda esperar para ver el resultado final. Ahora bien, ese ayu de la polu copyright mica, lo importante es que nos centremos en la serie en su. Sandokan es una historia apasionante, llena de aventura, romance y heroísmo. Y Can Yaman es un actor talentoso que seguramente dará lo mejor de su para interpretar este papel IQ superíndice 3 Nico. Debemos darle una oportunidad a esta nueva versión superíndice 3N,
dejar de lado las expectativas y los prejuicios, y disfrutar de la historia tal como es. Debemos recordar que las adaptaciones cinematográficas y televisivas rara vez son una copia fiel de las obras originales. Siempre hay cambios, modificaciones y adaptaciones que se realizan para ajustarse a las necesidades del medio y a las expectativas del público. Lo importante es que la serie capture la esencia de la historia, que transmita los valores y los ideales que hicieron de Sandokan un personaje tan querido. Y hablando de dar oportunidades, no olvidemos que Miriam Leone también Copyright N merece una oportunidad. Es una actriz muy reconocida en Italia, con una larga trayectoria y un gran talento. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo interpretando a Lady Mariana, y estoy deseando ver su actuación superíndice 3N. Miriam Leone ha demostrado su talento en una amplia variedad de papeles, desde comedias románticas hasta dramas istu superíndice 3 ricos. Es una actriz versátil y camaleu superíndice 3 nica, capaz de transformarse en diferentes personajes con facilidad. Estoy seguro de que aportará su propio estilo y su propia interpretación superíndice 3N a Lady Mariana, creando un personaje que será diferente pero igualmente fascinante. En definitiva, la nueva serie de Sandokan es un proyecto ambicioso que ha generado mucha expectación superíndice 3N y controversia. La elección superíndice 3N de Can Yaman como protagonista y la decisión superíndice 3N de no elegir a Demet Özdemir para el papel de Lady Mariana han sido temas de debate entre los fans. Pero mu ese ayu de la polu copyright Mika, lo importante es que nos centremos en la historia en su y que le demos una oportunidad a esta nueva versión superíndice 3N. Debemos recordar que el cine y la televisión superíndice 3N son formas de arte que evolucionan constantemente. Las adaptaciones de obras literarias son una forma de mantener vivas las historias y de acercarlas a nuevas generaciones. La nueva serie de Sandokan tiene el potencial de ser una adaptación superíndice 3N emocionante y atractiva, una serie que capture la magia de la historia original y que la presente de una manera fresca y moderna. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la expectación superíndice 3N que rodea la nueva serie de Sandokan con Can Yaman, hemos repasado la historia de Sandokan, hemos analizado la controversia generada por la decisión superíndice 3N de no elegir a Demet Özdemir para el papel de Lady Mariana, y hemos reflexionado sobre la importancia de darle una oportunidad a esta nueva versión superíndice 3N. Hemos hablado de la presión superíndice 3N sobre Can Yaman, la división superíndice 3N entre los fans y la importancia de respetar la decisión superíndice 3N de la producción superíndice 3N. Hemos destacado el talento de Miriam Leone y la necesidad de darle una oportunidad para brillar en el papel de Lady Mariana. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por la nueva serie de Sandokan? ¿Qué copyright les parece la elección superíndice 3N de Can Yaman como protagonista? ¿Les hubiera gustado ver a Demet Özdemir en el papel de Lady Mariana? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho saber su opinión superíndice 3N sobre la elección superíndice 3N del reparto, la dirección superíndice 3N que tomando la producción superíndice 3N y sus expectativas para la serie. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante y de su entero copyright S. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Estoy trabajando en nuevos contenidos sobre series turcas, actores favoritos y todo lo que pasando en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.